Bienvenidos a este en vivo, este conversatorio en vivo sobre el trastorno límite de personalidad. Les agradezco muchísimo a las personas que escriben, que me agradecen porque les puedo ayudar, les puedo dar como una ayuda, también para que se vean, las personas con el trastorno límite de personalidad como las personas con quien conviven. Les agradezco muchísimo, que esto me ayuda muchísimo a seguir adelante, a saber que sí voy bien, que a ustedes les está llegando esta información. Es una información que casi siempre no están en los libros, porque es desde mi experiencia en mi consultorio, con cada uno de los consultantes que han pasado por mis consultas. Es muy importante el poder ser expresivo en cada uno de los conceptos, porque casi siempre lo que hay en los libros o da para una interpretación o media interpretación, pero no llega como al fundamento, a la esencia de la persona que muchas veces lo lee y que además no tiene como estas, digamos, estos conceptos de lo que un psicólogo puede entender cuando está leyendo estos libros. Entonces, es para mí muy grato, muchísimas gracias. Sigan mis conversatorios en vivo. Las personas, por favor, que no puedan continuar con la terapia porque no tienen los recursos financieros, entonces para eso están estos conversatorios, para que por favor hagan las preguntas, hagan las dudas, salgan de las creencias, porque hay muchas creencias sobre el trastorno límite de personalidad. Las personas que tengan esa capacidad financiera, por favor, retomen, continúen con las terapias. Es importante las terapias psicológicas. Las terapias psicológicas ayudan muchísimo a que la persona con el trastorno límite de personalidad pueda verse, pueda mejorar, pueda tener la capacidad conductual o digamos las habilidades blandas o las habilidades sociales de relacionarse con otra persona, de no tener ese conflicto interno y que cualquier palabra los detone, cualquier acción de otra persona los detone, o no entender lo que está pasando en el entorno, porque el mundo de las personas con trastorno límite de personalidad es diferente. Así convivamos con él, es diferente, porque su pensamiento no es el mismo, con la misma lógica que nosotros, las personas con TLP, llevamos un proceso o una comunicación o una relación. Entonces, por favor, es importante que continúen con la terapia cognitiva, conductual, dialéctica. Les va a ayudar muchísimo a que puedan avanzar, fortalecer su identidad, avanzar en la edad psicológica, se acople con la edad cronológica. Esto es fundamental para que puedan participar, compartir, vivir en un entorno, llamemos así, sano, en un entorno donde hay control y autorregulación de esas emociones. Es muy importante que continúen con las terapias psicológicas. Bien, ya pasamos los 5 minutos de rigor. El tema de hoy es muy importante. Lo titulamos "Lo más peligroso de no saber y comprender del trastorno límite de personalidad es nuestro carácter, la forma de cómo piensa y cómo actúa la persona que no tiene este trastorno límite de personalidad". ¿Qué es el carácter? Vamos a empezar por qué es el carácter. Entonces el carácter es la forma es la forma como
va la persona desde sus inicios de vida acoplándose a los hábitos y a los comportamientos del entorno y va adquiriendo esas habilidades de ese comportamiento. Entonces el carácter nos ayuda muchísimo, muchísimo a tener unos hábitos sanos de convivencia para poder socializar y poder ser diplomático, ético, tener límites, no rebasar los límites los límites del otro. Ese matiz, llamémoslo así, personal, que nos da y nos apoya muchísimo ese carácter, que nos da la formación o nos da la posibilidad de tener esos hábitos de sana convivencia. Entonces, eso es el carácter. Ahora bien, ¿qué pasa con el carácter de la persona con trastorno límite de personalidad? Pero antes de continuar, yo voy a leerles. Hay algo que hay en el libro de Diamantes en Bruto 2 de Dolores Mosquera, en la página, vamos a ver si me acuerdo, vamos a mirar, en la página oh por Dios, ya la tenía separada pero se me pasó, en la página 33, que dice: cuando una persona con trastorno límite de personalidad está alterada, no se puede esperar que actúe con lógica, no porque no quiera, sino porque no puede. Entonces, ¿qué pasa con el carácter de las personas que tienen el trastorno? Ellos no pueden. Para existir el carácter necesitamos la identidad. Y todo depende del momento en que se le instauró el trauma. Todo depende del momento en que ese trauma hizo esa fractura, esa experiencia que para el niño, que como niño no tenía las estrategias para poder darle solución en su momento. Entonces el niño, como estrategia y como para cubrirse, salvarse, manejó mecanismos de defensa que todos niños lo tienen, todos los niños lo tenemos, cuando éramos niños y todos los niños lo tienen. Simplemente que las personas con el trastorno límite de personalidad, viene el trauma y lo único que queda allí es el defenderse para el resto de su vida de una experiencia traumática, y donde ahí empiezan a que los niños empiezan a hablar en negativo, que no se ven, en que no aceptan los cambios, en que no tienen control de sus frustraciones, en que no tienen los límites para poder avanzar y avanzar de esa identidad del carácter y tener unos buenos hábitos de relacionamiento, desde su hogar hasta la parte social y cultural. Esa es la diferencia. Entonces, cuando digo acá, no saber y comprender, porque no tenemos el conocimiento de que este trauma, de que este trastorno existe, que este trastorno hace parte de la persona que sufrió el trauma, y no le damos, o sea, no partimos del otro. Casi siempre no partimos del otro, sino desde mis preceptos. ¿Cómo así que de mis preceptos? Sí, de los conocimientos que yo traigo, de las reglas de convivencia que yo tengo, de todo ese aprendizaje que tengo de la infancia, y que yo, que no tengo este trastorno, puedo tener otro trastorno, pero que no tengo específicamente este trastorno, simplemente yo no entiendo, porque para mí es fácil entender que me digan que no salió bien en su tarea o en su exposición,
Y no importa la edad que tenga, su exposición no fue la mejor, así sea la persona adulta que tenga una edad, así sea avanzada o no avanzada o joven, la reacción de la persona con trastorno límite de personalidad es impredecible para las otras personas que no tenemos ese trastorno. ¿Por qué? Porque eso de decirle no fue la mejor exposición o no fue la mejor presentación, ellos no saben cómo evaluarlo, no saben cómo hacer el proceso de entender el por qué no fue lo mejor, porque para ellos lo que ellos hacen y cómo lo hacen casi siempre es lo mejor, pero lo hacen como mecanismo de defensa, mientras que las personas que no tenemos este trastorno no nos dicen su exposición no fue la mejor, o su discurso no fue la mejor, o su ensayo no fue el mejor, ¿ya? ¿Nos afecta? Claro que sí nos afecta. Claro que sí nos empezamos a evaluar, claro que nos empezamos a evaluar, y esa evaluación es lo que nos hace enriquecernos, porque nos retamos y decimos, la próxima tiene que ser mejor. ¿Qué me faltó? ¿Qué me faltó en esta? Y me voy a asegurar que en la próxima no vaya a ver qué me faltó. En cambio, las personas con trastorno límite de personalidad, la gran mayoría, no tienen ese control de autoevaluación, sino que pueden perfectamente, como dicen en el libro que les acabo de leer, se alteran inmediatamente, y al alterarse ya no hay lógica. Pero la persona que no tiene trastorno límite de personalidad espera que esa persona actúe con lógica. Pero cálmate, no hay nada, pero si eso es tan sencillo, no te dijeron nada, antes te retroalimentaron, hay que mejorar, mírame que esto es para mejorar. No entienden. Simplemente que ellos escucharon el no, y ese no para ellos es fundamental. O colocarle límites a ellos es fundamental, porque ellos no, ellos al romperse o a fracturarse el crecimiento, y en el momento en que se instauró el trauma, su identidad hasta ahí llegó para seguir avanzando y poder irse conociendo, irse desde su observación y aprendizaje, entre ensayo y repetición, avanzar. Ellos no, ellos se quedan en ese momento, y lo podemos ver adultos, los podemos ver brillantes como profesionales, los podemos ver que son inteligentes en su desarrollo profesional, pero lo que uno escucha es, sí, pero es que le está haciendo falta. ¿Qué le hace falta? No, es que no se relaciona. No, es que es una persona que no tiene control de sí mismo, no tiene la capacidad de poder discernir. Bueno, entonces, antes de dar un concepto, ¿qué le pasó a esta persona que su proceso o su actitud no fue la más acertada en esta reunión? Aquí hay algo. Nosotros, la gran mayoría, no pensamos así, sino que inmediatamente enjuiciamos, hacemos una amonestación, inmediatamente damos un concepto fuerte y erróneo, ¿cierto? Entonces, mientras que las personas que no tenemos trastorno límite de personalidad conocemos de límites, conocemos de normas, conocemos de reglas, y esas normas y esas reglas nos dan los límites. Mientras que la persona con trastorno límite de personalidad poco tiene de normas y poco tiene de reglas, porque ellas se le pueden colocar unas normas, pero la pueden cumplir a medias, si es que la cumplen. Entonces, ¿qué pasa? Muy bien, estoy desde mi casa,
haciendo este en vivo. Entonces estamos viendo como que lo que está pasando, escuchando lo que está afuera. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona con trastorno límite de personalidad no entiende un sí o no entiende un no, depende cómo se lo diga. Entonces, ¿qué pasa? La forma de cómo pensamos y cómo actuamos tiene que ver con mi carácter. Pero si yo, para mí, a mí me dijeron lo mismo, yo no sentí nada, no me digo nada, pues antes me retroalimentó, no, pues ya veo que es lo que tengo que mejorar. Tú que tienes, puedes tener otro trastorno, pero no el trastorno límite de personalidad. ¿Ya? No. Tú lo puedes aceptar, tú lo puedes asimilar, tú puedes tener y verlo como una ganancia. El trastorno límite de personalidad no lo ve como una ganancia. Lo ve algo que es muy cruel, algo que es inalcanzable, algo que el otro lo hizo por dañarle su vida, lo hizo por dañarle su imagen, lo hizo por dañarle su paz interior, por cualquier cosa. Entonces ahí es muy importante que las personas que no tenemos este trastorno límite de personalidad, por favor aprendamos, démonos una tarea tan importante y tan fundamental como aprender un poco más acerca de este trastorno. Y les cuento que si no lo hay en su hogar, lo puede haber en su grupo de familia. Y si no lo hay en su hogar, no lo hay en su grupo de familia, lo puede tener un amigo o una amiga. Y si no lo tiene un amigo o una amiga, lo puede tener en el área laboral. Entonces, ¿qué pasa? Que es muy importante leer, aprender sobre este trastorno. Yo lo veo mucho en las empresas que me llaman. No, es que esta persona tiene esto y esto. Y se le dijo esto y hizo un escándalo, se salió como de su contexto. Una persona normal, querida, amable. De un momento a otro no sabíamos qué hacer. No supimos cómo abordar a esta persona. Nos dijo unas cosas muy fuertes, unas palabras demasiado fuertes. Sí, es verdad. Porque ellos no saben cómo actuar con lógica. Porque ellos no tienen ese carácter que ni los límites, ni las normas, ni las reglas como otra persona normal, que puede ser tu hermano, puede ser tu familiar, tuviste, pero esta persona no entendemos por qué no estuvo como en medio de esa norma. Siempre era como salirse de la norma, salirse de la regla. Sí. Cuando uno observa que se está saliendo de la norma, se está saliendo de la regla, entonces aquí hay algo. ¿Ya? Aquí hay algo. No, es que la persona ni siquiera habla. O sea, que ni siquiera se relaciona. Pero entonces esta persona debe tener algo que es necesario, es prestarle más atención, escuchar lo poco, lo mucho que hable y mirar cómo poder aprender, entender, leer y ubicarme en el lugar del otro, en la postura del otro, para yo poder darme cuenta de qué es lo que se está necesitando en estos momentos, que esta persona que se descuadró, se rebasó en su estado emocional, en su hiperactividad. Entonces aquí hay algo. Vamos a hacer un análisis, vamos a investigar un poco más, a ver qué hay aquí, qué hay detrás de esta respuesta. ¿Cómo son sus emociones de esta persona? Si no, inmediatamente hacemos un calificativo y por ese calificativo ya tomamos como ese patrón para esa otra persona. No, por favor,
tengamos la paciencia de leer sobre el trastorno límite de personalidad. Tengamos toda la tolerancia para observar las personas con trastorno límite de personalidad y sentir su dolor emocional, sentir su vacío emocional, sentir su estado emocional, que es muy, 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 muy duro, demasiadamente duro. Entonces, no pienso, y como pienso, actúo. No pienso que vos tengas un trastorno, no, ni riesgos, no, vos tan inteligente. Mírame esa matemática que haces, mírame ese software que haces, mírame esa capacidad que tenés para esto y esto y esto. Sí, tienes muy buenas capacidades intelectuales, pero no emocionales. No tienen esa capacidad, a no ser de que a ellos se le vayan entrenando. Si a ellos se le entrenan, ellos van adquiriendo esa tolerancia a la frustración, tolerancia al cambio, porque ellos, como tienen su territorio, y su territorio lo tienen mapeado, si algo se le mueve dentro de ese territorio, ellos se alteran. Si dentro de ese territorio ustedes quieren modificar o cambiar, lo ideal es que ni lo hagan, espera a que él caiga en cuenta. Si no sabemos abordarlo, por favor, mejor no lo hagamos. Mejor quedémonos callados. Es que es una persona que no sé cómo hacer para que entienda, que es que yo trabajo, yo tengo responsabilidades, yo no puedo estar pendiente de lo de ella, pero partiste de ti. Yo no sé qué hacer, para qué. Otra es, ¿cómo hacer que esta persona con trastorno límite de personalidad, que tiene un comportamiento y está alterada o alterado, que está en un estado de abandono y que está con una demanda muy fuerte, demasiadamente fuerte, cómo hacer sin generar patrones que sean para esta persona con trastorno límite de personalidad una señal de que vos sos parte de mí, como si fuera un brazo? Eso es otro cuento. Entonces, en la medida en que nosotros nos vayamos adentrando, ir más allá de lo que vemos, más allá de la piel, más allá de su cara, más allá de su rostro, más allá de sus actitudes disonantes, vamos más allá, y si logramos percibir, con todos nuestros sentidos percibir, oler, ver, sentir, escuchar, créanme que vamos a poder leer su dolor emocional. Créanme que sí. Inmediatamente vamos a decir, es que esta persona está alterada porque está en un estado de indefensión que tiene que ver con la niñez, no importa la edad que tenga, y piensa que yo voy a abandonarlo. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cuáles son las estrategias para que esta persona, a quien yo amo mucho, la acepto tal o lo acepto tal como es, caiga en cuenta y entienda que yo no estoy allí, no es porque me voy a ir, sino porque yo estoy laborando, estoy trabajando? ¿Ya? Es darle una explicación, es poder darle una seguridad de que todo está bien y que va a seguir avanzando bien, para que esta persona no esté en ese retroceso
de que yo quiero que todo fue como ayer, como antier, como hace 2 siglos, como hace 3 siglos atrás. 20 años, 30 años, 5 años atrás. Que acepte los cambios y las modificaciones que se hacen en el tiempo. Que las situaciones que en el ayer existían no son diferentes a las que hoy. Y que hoy, para hacer lo que estaba haciendo hace 5 años atrás, 20 años atrás, ya no se puede. ¿Por qué no se puede? Por las situaciones que estamos viviendo. Y tener la paciencia de ponerles ejercicios, tareas, rutinas, para que estas personas lo vayan haciendo y que no sea el foco de atención yo. Porque yo sí tengo que trabajar, yo tengo que hacer mucho y yo no puedo estar pendiente de que si llamo, si no llamo, si dejé de llamar. ¿Ya? O sea, enseñarles que lo que vivimos ya no puede ser. Porque estamos en otro momento histórico. Y que si para él o ella todo lo pasado fue muy bueno, hay que vivir el presente. Pero esto lo hacemos con mucha paciencia. Pero es que hay otra cosa. Muchas veces, la gran mayoría de las personas que conviven con personas con trastorno límite de personalidad llegan agotadas, cansadas, hartas, no quieren saber absolutamente nada de las personas con trastorno límite de personalidad porque ya le ha aguantado mucho, ya él me ha hecho, ella me ha hecho, él ya me dice, él me dice, en la calle, en la casa, delante de mis amigas, delante de mi mamá, delante de mis hijos, de todo. Sí, es verdad. Pero mi pregunta es, ¿usted por qué esperó tanto tiempo y reaccionó apenas ahora, después de 15 años, después de 20 años, después de 10 años, después de 5 años? Que algo no estaba bien y que esto había que corregirlo en el primer momento en que empezó a suceder estas situaciones con las personas con TLP. ¿Sí me entiende? Entonces también las personas que no tenemos trastorno límite de personalidad tenemos la esperanza que cambie. Tenemos la esperanza que esta vez sí va a ser mejor. Pero sin hacer nada. Sin trabajar con él la parte dialéctica, conductual, para que él pueda verse o ella pueda verse y pueda mirar como la diferencia entre el pasado, que ya no existe esa historia, y apenas vamos en el presente a escribir las historias de este presente. Entonces llegan agotados y agotadas de aguantar, y dices que ya estoy cansada de aguantar, cansado de aguantar, y yo ya no quiero más nada, no quiero más nada. Y este asunto no es que yo vaya a decir no la deje, que pesa, que para qué. No es nada de eso. ¿Y qué está esperando para estudiar, buscar a alguien que sepa sobre este trastorno, un psicólogo que sepa sobre este trastorno, para que le explique de qué se trata, usted lo entienda y pueda salirse de ese estado de víctima para que no se vuelva victimario? ¿Ya? Es exactamente eso. Es tener la comprensión de saber que algo va a pasar. No, pero es que él venía y me rogaba, ella venía y me rogaba. Sí, pero es que dentro de esos ruegos existe la esperanza de que él cambiara, que ella cambiara. Sí, o que mi hijo cambiara, mi hija cambiara. Sí. Pero hay de esperas a esperas, hay detonantes que uno dice, esto no es de esperar, esto hay que hacerlo ya. Y hay que abordarlo ya.
Y no podemos darle más espera porque yo no entiendo qué está pasando con esta muchachita o con este muchacho o con este esposo o con esta esposa o con mi compañera o con mi compañero. Yo necesito ya saber qué está pasando en el mundo interior, en el mundo de esta persona, que todo, me dice, doctor, es que todo lo que yo diga será utilizado en mi contra. Sí, eso es verdad. Pero ¿cuántos años lleva usted en eso? Entrénese para que usted, que quiere continuar con esta persona, le ayude, esté en el lado de generar soluciones y no más problemas. ¿Ya? Entonces también entrénense en las personas que conviven con las personas con trastorno límite de personalidad. Entrénense y créanme que ustedes son las primeras personas que un psicólogo debe de tener al frente para que ayuden a las personas con trastorno límite de personalidad a salir y sanarse de ese trauma. Y que las personas con trastorno límite de personalidad deben de ir a terapia psicológica, sí, eso también es real. Todos, en general, todos somos afectados. Listo. Ahora vamos a pasar a preguntas. Dime, Eli. Por aquí pregunta la señora Emily. Pero doctora, ¿cómo hacer que estas personas cumplan las normas? ¿Y cómo ha de decírselo? Pero si no te respeta tu espacio, se apodera de todo, a él hay que respetarle sus cosas, pero no respeta la de los demás. Conducen rápido, gastan mucho, se irritan rápido, obsesión por la base del pelo, la gimnasia, la comida. Además son rencorosos si no le das lo que te piden, pero él sí lo cambia todo y cómo se les aborda. Ejemplo, no me gusta, me desordena el salón, el comedor. Muy bien, Emily, mira. Para esto es necesario que tú leas libros, pero también vayas a terapia para que aprendas cómo abordar. Porque puedes decir, tu hijo sí tiene trastorno límite de personalidad, pero también tiene un trastorno obsesivo compulsivo. No es lo mismo una persona que tenga trastorno obsesivo compulsivo sin el TLP que una persona con trastorno obsesivo compulsivo con TLP. Porque las obsesiones de las personas que no tienen TLP no son tan fuertes como las personas con el TLP. ¿Ya? Entonces tú necesitas tener terapia psicológica para aprender a cómo colocarle límites, porque los límites no se los pone porque es que no quiero esto aquí. No, qué pena, eso así no funciona, porque entonces al día siguiente coloca algo más y ya quiere decir que ya tiene el territorio de él más el territorio de lo que usted le dijo que ahí no se lo colocaba. Que yo no, o sea, vuelvo y les digo, cuando una persona con trastorno límite de personalidad está afectada, no se puede esperar que actúe con lógica. No porque no quiera, sino porque no puede. O sea, ellos no entienden. Y están en un estado alterado donde solamente ellos se escuchan y ellos mismos se escuchan y se dan las razones y ellos con ellos, entonces uno termina perdiendo. Entonces, Emily, necesitas asumirte esa terapia psicológica. Buenas tardes, mi querida doctora. No asumen los riesgos de su comportamiento, doctora. La psicóloga de mi hija no quiere tratarla como TLP, dice que ella es más que un diagnóstico y lo está tratando sobre todo como adolescente. No es lo mismo una adolescencia con trastorno límite de personalidad que una adolescencia sin el trastorno límite de personalidad. Un adolescente con trastorno límite de personalidad de por sí están en una etapa como de soltarse,
de lo que es la autoridad, de lo que es la norma, de lo que es la regla, sobre todo porque quieren empezar a coger sus propias estrategias de vida, ¿cierto? Pero la persona, un adolescente con trastorno límite de personalidad, nunca lo va a coger, nunca lo va a coger. Entonces hay que tratarlo. Sí, a este adolescente hay que tratarlo con trastorno, con el trastorno límite de personalidad. Hay que enseñarles, hay que fortalecerles la identidad porque no tienen identidad. Hay que buscar cuál fue el trauma que le generó ese trastorno. ¿Ya? Pero es necesario que trabajen la identidad y está en un buen momento. ¿Qué edad tiene la adolescente? Bueno, si es adolescente de entre 12 a 14 años, está en una muy buena edad para que ellos vayan cogiendo límites, pero saberles hablar, saberles sacarles otras habilidades para que ellos vayan cogiendo disciplina, voluntad, porque la disciplina, la voluntad, no la hay porque no hay límites. Entonces hay que hacer eso. Marisol Valdintia dice, sí soy así, pero no es maldad. Correcto. Sí, escuchan lo que acaba de decir Eli. Marisol, sí, tienes tu razón. Vuelvo y le digo, es un estado emocional, donde ustedes están en un ciclo, atrapados en un estado emocional. Están en un ciclo emocional, atrapados y sin salida de ese ciclo emocional. Y tú, Marisol, vas a poder salir de ese estado emocional, de estar atrapada en ese estado emocional, cuando tú decidas tener una terapia mínimo por 3 años, donde vayas cada 8 días donde el terapeuta, que sea especialista en trastorno límite de personalidad. Vas a poder salir, pero lo que dices tú es correcto. Caterina dice, cuesta sanarse del pasado, más cuando el pasado sigue presente. No lo entiendo. Cuando el pasado sigue presente, sé más específica para darte una respuesta. Porque si te doy la respuesta, a lo mejor te confunda. Sí. La señora Emily. Pero doctora, ¿cómo hacer que estas personas cumplan las normas? ¿Y cómo ha de decírselo? Si no te respeta tu espacio, se apodera de todo. Hay que respetar sus cosas, pero no respetar a los demás. Está, ya yo la leí. Sí. Con respecto a su sexualidad, preguntan por acá, ¿pueden rayar en la promiscuidad? ¿No entienden que conocer una persona hoy y tener relaciones el siguiente ponen en riesgo su seguridad en todos los sentidos? A ver, lo que pasa es que la persona con trastorno límite de personalidad está atrapada en un ciclo vicioso emocional y está entre el cerebro reptiliano, que es funcional, sexo por sexo, y en el cerebro límbico, que son las emociones. Y allí, ellos están, las personas con trastorno límite de personalidad, ahí es donde se quedan atrapados. Además, que allí se encuentra la amígdala, responsable de estar en ese atrapamiento. Para que esta persona pueda llegar a tener límites en su sexualidad, necesita tratamiento. Y no es lo mismo no es lo mismo una persona con ese trastorno de la sexualidad a que tenga trastorno límite de personalidad y que su tendencia es la parte de la sexualidad. Alison pregunta, entonces los que conviven con alguien con TLP también necesitan una terapia para aprender a entenderlo. Correcto, no es aprender a entenderlo, es aprender a convivir, porque tú no puedes pasar a ser una salvadora, tú no puedes salvar a nadie, tú puedes estar allí, puedes ser un apoyo para esta persona, pero si la otra persona no está en los momentos para poder hacer también una terapia, sanarse de este trastorno, tampoco te puedes sacrificar. Ilse dice, tomo fármaco y asisto a terapia grupal y no dejo de sentirme mal. ¿Qué me recomienda hacer? ¿Es asunto de los fármacos o la terapia?
Cuando tú dices que esta persona, cuando dice que asiste a Terapia grupal. terapia grupal, la terapia grupal es terapia grupal psiquiátrica o terapia grupal psicológica. Por aquí pregunta Roma, yo soy la del TLP. La semana pasada ofendí y corrí a mi pareja con la que llevo viviendo un año. Fui llorando como una hermana y ella habló con él. Él sabe de mi problema, pero no se informa acerca de él. Le prometí esforzarme, pero cuando me pongo dramática me manda al carajo. Me enfurece más que me ignoren. ¿Cómo se lo explico? Mírame, para que tú entiendas que es muy importante, por ejemplo, les voy a poner este ejemplo para que es lo más usual. Si yo estoy en una empresa y la empresa, el cargo o el área donde yo estoy es, digamos, la parte de contabilidad, yo debo de saber de contabilidad. Pero si yo voy a esta área de contabilidad y digamos que tenga los conocimientos básicos, pero lo que se necesita es con otra especialización contable, financiero, contable, tributario, ¿sí? Entonces quiere decir que si yo no tengo ese conocimiento, yo debo de ir a buscar ese conocimiento, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa? Pero no es solamente tu novio, es simplemente que las personas que tienen trastorno límite de personalidad y no tienen trastorno límite de la personalidad, la gran mayoría, ojo, no digo todos, la gran mayoría, no se hacen terapia para poder entender qué pasa la persona con trastorno límite de personalidad, qué pasa con mis emociones, qué pasa con mi estado emocional, que reacciono de una forma que no hay forma de detenerlo cuando ya sale, cuando ya me pica, cuando ya está ahí. Exacto, necesitas terapia, ¿ya? Pero también, si la persona que quiere estar contigo no le da la importancia de que esta persona debe de tener este conocimiento, no se le puede hacer nada. Pero también me parece preocupante que tengas un interlocutor, o sea, que tengas a tu hermana para que hable por ti, interceda por ti. Entonces te digo que es muchísimo más importante que vayas a terapia psicológica para que tú tengas tu propio dominio de tus emociones, tu control voluntario de tus emociones, para que no tengas que buscar intérprete para que pueda hablar con la persona que tú necesites hablar. Doctora, ¿cómo puedo mejorar? ¿Cómo lo hago? Estoy sola con mis hijos, no tengo ningún apoyo. La escucho y solo lloro. Cuando dices la escucho y no tengo apoyo, ¿es porque tú tienes trastorno límite de personalidad? ¿Te lo han diagnosticado algún profesional? Pues sí, de hecho ella es la que dice ahorita que no lo hace por maldad. ¿Recuerda lo que le leí ahorita? Muy bien, si no lo haces por maldad, entonces tampoco quiere decir que estás como exenta, o sea, te perdono pues porque no lo hiciste como maldad, es que eso sale, ese facho sale, esa ira sale cuando tenga que salir, ya, y yo no puedo controlarlo, no. Entonces, en los momentos que tienes lucidez para decirme y hablar con lucidez y tener la coherencia para tener como el concepto para hablar acerca de ti, también es muy importante que vayas donde un terapeuta. Pero me estás diciendo que no tienes esa disponibilidad financiera. Entonces te invito a que escuches estos conversatorios, que es parte de también hacer una ayuda. Y yo escucho todos los conversatorios, doy estrategias, pero observo que la gran mayoría, cuando yo doy estrategias para el autocontrol, para tener las emociones controladas, para tener ese control voluntario de esas emociones, observo
casi no, porque cuando me buscan por el WhatsApp o por el Facebook o por el Instagram o por YouTube, observo que algunas técnicas que yo digo no las hacen. Entonces es muy importante que te apersones de esas técnicas que sé que te pueden ayudar muchísimo. La adolescente, mi hija, tiene 17 años, con intento suicida hace un año, imagínese usted. Doctor, acaba de describirme a mí, quiero ser la salvadora de mi hija, por fin comprendí qué pretendo ser, gracias. Ah, qué bueno, qué bueno. O sea, si te sales de ese papel o de ese guión de ser salvadora, vas a ser más objetiva. Las personas con trastorno límite de personalidad son muy repetitivas en sus actitudes, muy repetitivas en su forma de ser, de funcionar, y te puedes dar cuenta cuando ella está en ese inicio de ese dolor emocional, y cuando tú tengas ese conocimiento a nivel de cómo saber abordar una persona con trastorno límite de personalidad, hasta puedes perfectamente ser hasta terapeuta de tu propia hija. Nicole dice, mi pareja tiene TDP y yo TAP. Pasamos por muchos problemas, pero estoy con ella. Creo que como pareja tengo que estar a su lado, pues la amo. Pero no negaré que siento que debemos ir con un especialista por mi crisis de ansiedad, al no poder entenderla por momentos. ¿Podría darme un consejo? Llevamos 10 meses de relación, gracias. Léemelo al principio, por favor. Mi pareja tiene TLP y yo TAP. ¿Y yo qué? TAP. Ah, trastorno obsesivo. Pasamos por muchos problemas, pero estoy con ella. Creo que como pareja tengo que estar a su lado, pues la amo, pero no negaré que siento que debemos ir con un especialista por mis crisis de ansiedad al no poder entenderla por momentos. ¿Podría darme un consejo? Llevamos 10 meses de relación, gracias. Mírame, lo ideal, te voy a poner este ejemplo que yo no sé si les he puesto en los conversatorios. Cuando uno está en el avión, lo primero que hace es que le dicen a uno, mírame, por favor, aquí hay una mascarilla, y le dicen a uno, ¿quién se lo debe colocar primero? ¿El vecino, el hijo, o al esposo que está conmigo, o a la amiga que está conmigo, o yo? Entonces, ¿qué dice? Que primero que todo es importante que tú te coloques la mascarilla, tú te coloques el chaleco. Y cuando te colocas la mascarilla y te colocas, en la mascarilla y te colocas el chaleco, inmediatamente apoyas a la persona que está a tu lado. Apoya a la persona que está a tu lado. Entonces, si en estos momentos tú tienes, si tú tienes este trastorno, ¿cierto?, de ansiedad, si en estos momentos tú no estás en tratamiento psicológico, de más que debes de estar en tratamiento psiquiátrico, pero es necesario que estés en tratamiento psicológico. Como si estás allí, primero debes de ponerte tú tu mascarilla y debes ponerte tú tu chaleco. Y cuando ya estés tan bien, puedes ayudarle. Puedes ayudar a tu pareja. Pero mientras que tú no tengas ni tu propia mascarilla ni tu chaleco, ¿cómo puedes ayudar a la otra persona? Te vas a salir involucrada y simplemente te vas a alterar y va a hacer mucho más, o sea, puedes tener más recaídas. Eso es muy importante. Primero, ayúdate tú. Alison, yo fui diagnosticada con TLP hace 4 años. He estado en terapias psicológicas y psiquiátricas, pero he sido muy inconstante. Mi esposo, con el que estoy casada hace 10 años, se cansó de mí y me ha pedido un tiempo. ¿Qué debo hacer?
pues te toca evaluarte. Si para ti es importante tu esposo, si la relación que llevas con tu esposo es una relación que él ha sido condescendiente, te ha apoyado, que es buen compañero, llamémoslo así, es importante que tú estés en una disciplina voluntaria, dije disciplina voluntaria, con los medicamentos y con tus terapias. Es de la única forma que vas a poder sanarte, tener una convivencia muy linda, tener el control voluntario de tus emociones y vivir en armonía. Doctora, mi nombre es Maggie, exploté con mi pareja, pero la razón fue que mi hermano mayor me ofendió y me puso eso muy mal. De hecho, creí que había sanado esa herida emocional y veo que aún me afecta muchísimo, pues siempre sentí el rechazo de mi hermano, asistí a talleres, pero como le digo, sigue afectándome. De hecho, yo creo que él también tiene TLP, pero es imposible hablar con él y que acepte que tiene un problema. ¿Me recomienda algún libro o algo para sanar ese sentimiento de rechazo? Mírame, como hay un sentimiento de rechazo, estamos hablando de que hay algo en la infancia. O sea, y puede venir desde los primeros meses de vida, ¿ya? Eso te puede ayudar muchísimo terapia psicológica. La terapia psicológica te puede ayudar muchísimo. Podemos leer los libros, vean, es que podemos leer, aún más, nosotros regalamos, enviamos los libros, que además observo que casi muchas personas no lo leen, porque a veces es un poco pesados, a veces es muy bueno, pero mientras que tú no estés de frente contigo misma, solucionando esa sombra, cada vez te va a hacer más grande, más grande, más grande. Entonces lo ideal es que vayas a donde un terapeuta te ayude a sanar primero esa sombra y de ahí vas a poder perfectamente vivir bien. Y no importa, no te va a importar si te rechaza o no te rechaza tu hermano, porque es que en caso tal, si no es tu hermano es otra persona, vas a buscar otra persona para perpetuar ese rechazo. ¿Ya? Entonces no vale, simplemente toma la disciplina consciente de ir donde un psicólogo cada 8 días mínimo, mínimo 1 año, año y medio. Doctora, mi psicólogo y psiquiatra solo en el hospital en Chile, desde siempre doctora enferma. Mi psiquiatra me daba cócteles de 15 medicamentos. Solo dormía, doctora. Yo ayudo a mucha gente, pero yo no salgo de mi casa. Paso hasta 1 mes sin salir de mi casa y todo me duele cuando la gente sufre. Eché a mi pareja en diciembre y me siento perdido. Volveme a leer desde el principio, por favor. Psicólogo y psiquiatra. Solo en hospital en Chile. Desde siempre doctora enferma. De esto. Mi psiquiatra me daba cócteles de 15 medicamentos. Solo dormía. Bueno, pero si estás en psicólogo y psiquiatra, ¿cuál fue el diagnóstico que te dieron para darte ese cóctel de 15 pastillas? Ya no tenemos más preguntas. Ok, bueno, entonces llegamos al final de nuestro conversatorio. Gracias a todos por estar acá, por las consultas y la participación de cada uno de ustedes. Los esperamos la próxima semana en otro Facebook Live. Recuerde darle like a la campanita para que les lleguen en YouTube los nuevos videos que vayan llegando, les notifique. Muchísimas gracias y un feliz día, noche, tarde, muchos éxitos. Adiós.